Una vez que nosotros hemos creado la aplicación, note que aquí tienen desplegados los campos, como decíamos hace un momento, para el archivo que acabamos de incorporar a nuestra aplicación. Si nosotros presionamos aquí en conocimientos, esto se contrae y vamos a ver que estamos dentro de lo que se conoce como una hoja en ClickSense. Dentro de las hojas nosotros podemos modelar o editar los contenidos y los distintos tipos de gráficos o tablas que podemos visualizar como distintos tipos de vistas. Dentro de las aplicaciones ClickSense es posible crear tantas hojas como se desea, al igual que componentes gráficos dentro de las hojas. Todo dependerá de cómo deseamos visualizar la información y de qué forma pretendemos comunicarla. Lo que en este momento nos está pidiendo el tutorial que avancemos es en la creación justamente de componentes para la hoja, para lo cual nos dice que primero presionemos el botón editar de la hoja. Fíjense en cómo cambia la interfaz, lo cual habilita a distintos tipos de elementos que nosotros vamos a desplegar desde el panel de gráficos, ¿sí? O bien campos de datos hacia la hoja central. En este momento, una vez que nosotros hicimos editar, que es lo que sugiere el punto 15, nos pide que incorporamos un gráfico que de barra, ¿sí? Para lo cual vamos al menú gráficos en la sección izquierda, gráfico de barras, y lo arrastramos sobre el lienzo central. Noten que al arrastrarlo la interfaz se fracciona y la zona con línea punteada y gris está indicando dónde el gráfico va a ser localizado. Lo soltamos y allí el gráfico está esperando que se incorpore la dimensión al igual que la medida. La dimensión viene a representar la perspectiva por el cual nosotros deseamos analizar este gráfico de barra. En este caso vamos a presionar a añadir dimensión, vamos a seleccionar comisión. Una vez seleccionada la comisión, vamos a seleccionar agregar medida y allí vamos a elegir estudiantes y vamos a contabilizar los estudiantes. Eso que nos está devolviendo en la gráfica, las distintas comisiones que nosotros tenemos para la cursada del archivo de datos en cuestión y por cada comisión la cantidad de estudiantes, ¿sí? Eso es lo que se solicita hasta el punto 18 de nuestro tutorial y como habrán podido observar, la función de resumen a partir de los datos o registros de estudiantes, en este caso nosotros elegimos count. Noten que yo me estoy fijando en el panel de propiedades que se localiza a la parte derecha una vez que tengo el objeto seleccionado. Supónganse que no lo tengo seleccionado, noten cómo cambia el panel de propiedades. Por ende, si quiero conocer cómo configurar un gráfico dado, selecciono el gráfico, para el panel de propiedades se activa y por ejemplo me fijo si quiero cambiar la contabilización y poner otra función de resumen. En este caso, como yo estoy teniendo como ingreso registro de estudiantes, mucho sentido no tiene la suma, el promedio, el mínimo o el máximo, sino que lo que quiero es contabilizar los estudiantes que hay, por lo cual lo mantengo de esa forma. El punto 20 nos pide que incorporemos un gráfico de torta. Entonces, tenemos los diagramas de caja, dispersión, combinación, barra. Seguimos buscando hasta los gráficos de tarta. Ese gráfico de tarta, noten que lo vamos a arrojar en el ángulo superior derecho del lienzo, ¿sí? En este gráfico se desea contabilizar los estudiantes de acuerdo a su situación, si es libre o regular, para lo cual vamos a agregar dimensión y vamos a escoger el campo estado, ¿sí? Cuando hayamos seleccionado el campo estado, vamos a añadir en las medidas estudiantes contar. Lo que estamos en este momento visualizando en pantalla es para todas las comisiones los estudiantes que están libres, que corresponden al 30,2%, y los estudiantes que están regulares, que corresponden al 69,8%.
Si todos tenemos el mismo archivo de datos y no ha habido cambio con respecto al mismo, por ejemplo que no lo hayamos editado manualmente, los resultados debieran coincidir al menos parcialmente o bien en forma exacta. Nos pide el punto 23 que tomemos el archivo de barras, el gráfico de barras, perdón, y le cambiemos su tamaño para hacerlo coincidir con nuestro gráfico de tortas. Entonces lo seleccionamos haciendo un clic y luego, manteniendo el botón apretado, arrastramos hasta hacer coincidir la altura, ¿sí?, con el gráfico de tarta o gráfico de torta o pie chart, como prefieran llamarlo. El punto 4 nos indica que nuevamente seleccionemos gráficos, ¿sí?, y a partir de allí, en lugar de seleccionar un gráfico, busquemos un componente que se llama tabla. Solicita que arrastremos la tabla y lo tiremos en la región inferior. Una vez que hayamos hecho eso, nos piden que lo extendamos para que ocupen los dos gráficos superiores en cuanto al ancho. Y ahora nos solicita que definamos qué columnas queremos visualizar justamente en este tipo de gráficos, para lo cual vamos a agregar dimensión, vamos a elegir el campo de estudiantes, ¿sí?, noten que en la sección derecha, además de estudiantes, se habilita en el menú de propiedades añadir columnas, con lo cual podemos seguir agregando otras columnas, como por ejemplo, que es lo que nos solicita el tutorial, por ejemplo, lo que está asociado al parcial 1 y parcial de ausentes 1. Fíjense en cómo se actualiza la tabla. Del mismo modo solicita que incorporemos el recuperatorio al parcial 1. Nuevamente noten cómo se actualiza la tabla. Que agreguemos el parcial 2. Noten que si yo en la casilla de filtro escribo la P, me filtran los contenidos de los nombres de las columnas que incorporé en el Excel. Aquí estamos buscando el parcial 2, entonces incorporo el parcial 2. Luego incorporo el recuperatorio del parcial 2. Y finalmente incorporo las notas de los recuperatorios generales. Perdón, presionando dimensión, notas, recuperatorios generales, ¿sí? Y la tabla se adapta en cuanto al ancho al conjunto de datos que nosotros pretendemos incorporar. Una vez que hayamos hecho todos estos pasos, la hoja tiene que quedar en forma similar a como la estamos analizando en este momento, y a partir de allí, para finalizar la edición de la hoja y que quede lista para visualización, presionamos en el botón Hecho. En ese momento, noten que salimos del modo edición y en este caso esta hoja no es estática, es decir, supongamos que presiono en libres, noten cómo se destaca el menú contextual cuando me posiciono con el mouse. Al presionar, ¿qué ocurrió? Se filtra y se actualiza el conjunto de comisiones y la contabilización de personas libres en cada una de las comisiones, como así también todos los estudiantes de la tabla. Si yo presiono el tilde, este filtro que acabo de incorporar se va a mantener. Si en cambio presiono la cruz, quita el filtro, se quita de la zona de filtros y noten cómo se actualiza el gráfico y la tabla. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Noten este detalle. Al presionar libre, pasamos del 1 al 8, significa que los estudiantes del 2 al 7 no estaban libres, ¿sí?
Con lo cual, ¿por qué es importante visualizar esto? Porque esto lo que nos permite es justamente analizar un comportamiento totalmente dinámico de cada una de las hojas, ¿sí? ¿Puedo aplicar múltiples filtros? Claro. Presiono, por ejemplo, la condición regular. Quiero ver estudiantes solo de la comisión, perdón, bien, solo de la comisión E. Noten que los dos filtros se concatenan aquí arriba. Y los estudiantes que estoy viendo listado en este momento en la tabla, ¿quiénes son? Estudiantes que son regulares y de la comisión E. Supónganse que ustedes dicen, pucha, sean regulares o no, me interesaría analizar aquellos de la comisión E. Simplemente van al filtro, presionan en la cruz, quitan ese filtro y lo que están teniendo como resultado es el comportamiento de todos los estudiantes de la comisión E, indistintamente son libres o no. Para restablecer los filtros simplemente los eliminan, presionando en la cruz y vuelven al estado original, ¿sí? En donde ustedes tenían la hoja tal y cual ustedes la diseñaron. Una vez que presionaron hecho en el paso anterior, el diseño de la hoja ya está guardado automáticamente de la aplicación, ¿sí? Entonces, la próxima vez que ustedes accedan a esta aplicación, pueden directamente acceder a la hoja y analizar los datos. Si necesitan modificar el contenido de la hoja, ¿qué harán? Presionarán editar, se activa nuevamente el esquema de edición para agregar un nuevo gráfico, para cambiar uno existente, para checar la tabla o para incorporar nuevos datos a la tabla, y una vez que culminan, presionan hecho y vuelve a ser almacenado los cambios y la vista que ustedes definieron está disponible para su acceso. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora nos remitimos al menú de la zona izquierda superior y vamos a vista general de la app, vamos a ver que en la vista general de la app está 01 simple y contiene la hoja que nosotros acabamos de crear. Si necesitamos crear una nueva hoja, ¿qué hacemos? Presionamos en crear nueva hoja. ¿Qué ocurre con mi nueva hoja? La selecciono. Noten que mi nueva hoja puedo cambiar el nombre. Yo voy a presionar en el lápiz para decir, bueno, primera hoja. Y luego en el tilde para que efectivamente cambie el nombre. Pregunto, ¿será la hoja que acabo de crear? Es muy fácil. Presiono sobre la hoja y me lleva directamente a su contenido. ¿Cómo volvía a la vista general de la aplicación? Ángulo superior izquierdo, menú, vista general de la app y vuelvo a ver la hoja, la que acabo de crear, primera hoja, como así también tengo la posibilidad de crear todas aquellas que necesite crear. Entre otras cuestiones, también tengo acceso a crear o administrar marcadores e historias, que lo vamos a ver en los próximos tutoriales. Muchas gracias por su atención.